invitado muy especial, Carlos Tenorio, el demoledor, el gran delantero que tuvimos nosotros pues en épocas pasadas, seleccionado nacional, hoy presidente de la Asociación de Futbolistas Ecuatorianos. Carlos, bienvenido a la programación Minuto 91 de Radio Sur, acá en el Austro Ecuatoriano, en la ciudad de Cuenca, con base también con señal en la provincia de Suay y Cañar. Un gusto saludarlo con usted. Carlos, ¿cómo está? Un abrazo. Mi querido Willow y compañía en el estudio, un abrazo grande a toda la gente linda de Cuenca. Siempre es un gusto, ¿no? Y no, todo bien. Sigo siendo el presidente de la Asociación de Futbolistas y tranquilo. Vamos para adelante. Creo que el fútbol es una línea o un escenario que nos gusta. Muchos desde el otro lado del periodismo, otros lo hemos vivido en carne propia. Pero lo más importante es siempre llevar una opinión constructiva y que nos ayude a aclarar muchos temas para beneficio de nuestro fútbol. Lindo día a todos y aquí estamos para poder conversar y llevar una tertulia que nos permita seguir creciendo. Cómo no, mi querido Carlos. Justamente mi compañero el doctor Fernando Tigre Zamora hacía recuerdo ya en el resumen de partidos de campeonato. Usted un hombre identificado con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y en días anteriores nosotros recordábamos un partido, Liga de Quito Deportivo Cuenca, por allá con el 2001, y en donde usted, obviamente, debutó en Liga. ¿Se acuerda, Carlos, en Serie B? Y digo, al Deportivo Cuenca, al hinchada le amargó tantas veces y con uno de sus goles. ¿Sí se acuerda de aquel partido? Sí, Emilio Valencia tenían de arquero, estaba el Pentarrón Quiñones en ese año, jugaba Velasco, no, tenían un buen equipo. Y marqué mi primer gol como profesional también. Vea esa historia, Carlos. Y justamente queremos aterrizar con estos temas, usted sabe, escabrosos que se están manejando en el fútbol ecuatoriano. ¿Qué mejor nos hizo acuerdo anteayer mi compañero Fernando el Tigre Zamora, que al cual le va a dar el paso también para que integren allá mismo, de conversar con usted? ¿Qué es lo que piensa usted en todo este tema que se ha armado de los jugadores juveniles, Carlos? Reitero, considerando que usted, por sus méritos, jugó el fútbol profesional. Ese tiempo Serie B fue muy fuerte cuando Liga bajó y usted debutó. Y obviamente ya su carrera futbolística, pero con lo que hoy vive este tema de la selección, el caso de jugadores que son sparrings, jugadores que son invitados y que se los convoca, ¿usted cree que ese camerino un rato puede quebrarse por ese tipo de situaciones? A lo mejor que, vuelvo, repito, usted las vivió adentro de carne propia, me acuerdo algún momento de un compañero suyo no ser convocado y situaciones así, Carlos. A ver, yo creo que es importante poder tener bien separadas las cosas. Y ustedes creo que han escuchado muchas entrevistas de quienes hablan y lo he manifestado. Ahora todo mundo tiene una opinión, tienen otra. Y lo mío va a seguir siendo muy claro. No es posible que la gente aspire a llegar a una administración en cualquier escenario simplemente de forma empírica o por querer decir yo soy el administrador o el representante legal. Toda persona que aspire o algún equipo, algún directorio a un cargo debe ir bajo un proyecto que lo responsabilice y que también lo haga arriesgar la decisión de la silla a la que ocupa. Siempre manifestado. Y nadie decía nada. Hasta el día de hoy la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha presentado un proyecto para que los ecuatorianos sepamos qué buscamos como selección, qué buscamos sacar de provecho con toda esta camada de buenos jugadores. Y hay que decir algo bien claro, el gran trabajo con aciertos y con errores, porque es normal, del gran proyecto Independiente del Valle, que hoy ya lo está replicando también Orense, el mismo Liga de Quito, Muchurruna, que lo van haciendo de a pocos. Pero eso también es una carta de presentación. Ahora, hasta hoy no sabemos un proyecto, porque si a mí me dicen que la federación tiene un proyecto no se explica en menos de 5 años o 5 años y poco, 4 entrenadores y procesos de selección. Son mínimo 4 años hasta clasificar al Mundial. No me vayan a venir a decir a mí ahora que el profe Becasese no es el entrenador idóneo para la selección. Tengan bien claro esto. Porque hoy la selección, en este momento en la que está, entrégasela a cualquier entrenador ecuatoriano y te evitas gastar tantos recursos o tanta fiesta para
decidir a un entrenador. Y se los digo por qué. Porque la selección hoy tiene una buena base. Tiene jugadores y encima hay selecciones sudamericanas que están pasando su etapa de transición y están plenamente desconocidas. Y encima viene la amplitud de cupos de la FIFA. O sea, Ecuador va a clasificar al Mundial. Dejemos de comprar esa película, esa fiesta en redes. Vengo insistiendo. Se necesita un proyecto que nos diga qué vamos a hacer al Mundial. No que vamos a clasificar al Mundial, se clasifica con cualquier entrenador ecuatoriano o extranjero. No le pongamos coma donde ya es un punto. Entonces, yo pregunto, ha presentado un proyecto y mientras no presente el proyecto va a pasar esto. El problema aquí no es Guagua, no tiene nada que ver el jugador. Pero lo que sí se tiene que aclarar es de que no puedes llevar de sparring a jugadores y después terminan siendo titulares cuando los que han sido convocados legalmente no tienen ningún tema, ningún inconveniente para actuar. O sea, ese es un punto aparte. Y con esto termino. Yo quiero ver la opinión de los capitanes de la selección. Galíndez es uno de los capitanes porque es uno de los más antiguos. Ener Valencia, porque si yo soy el capitán del grupo y suceden cosas como esta, ¿con qué ojos me tienen que mirar a mí los jugadores que sí fueron convocados? Yeboah, Kenny Arroyo, todos estos jugadores, el mismo Janier Cor, todos ellos, de que tienes que poner a un jugador juvenil que vino de sparring de titular. Entonces, entonces el capitán lleva responsabilidad aquí. Y no hablamos solamente de Ener, sino de los más grandes. Por eso siempre lo he dicho. Tratan de tener la selección en manos de jugadores jóvenes para hacer los que se le venga en gana. Porque cuando la selección se tiene que manejar con una mixtura, jugadores de experiencia y jugadores chicos, los capitanes tienen que, por lo menos, dar una explicación, y no explicación del por qué, pero por lo menos acercársele al entrenador y decir, profe, yo creo que acá estamos yéndonos de otro lado, o qué está pasando. Y esto no es de hacer un ruido. No. Esto es lo consciente. Para eso es un capitán. Para eso son los jugadores experientes. Y eso no se vio bien. Nada tiene que ver Guagua en esto. Pero ya ustedes lo tienen claro. Se tiene que exigir un proyecto y el proyecto, ¿sabe por qué nunca lo presentan? Porque no quieren arriesgar la silla. Después del Mundial de Qatar 2022, la dirigencia de la federación tenía que haber dado un paso al costado, porque es la misma selección, la misma camada, y nadie, sí, van con la fiesta, la algarabía. No, tenemos que salir de la mediocridad y lo vengo repitiendo hace un tiempo. Ahora veo a todo mundo que opina que esto es lo otro, un proyecto. Los proyectos son los únicos que nos van a dar una idea del por qué sí este entrenador, de por qué convoca a este, de por qué convoca al otro. Pero si no hay un proyecto, hacen lo que se les venga en gana. Y después compramos la fiesta en redes sociales. Hoy tienen una página de la TRI, se gastan más plata en Troll Center para que defiendan todas las irregularidades que vienen cometiendo y allí queda todo. ¿Y dónde está el proyecto? ¿A dónde apunta la selección durante todo este tiempo? Vamos a hacer pasar la camada de buenos jugadores porque es una muy buena selección la que tenemos. Pero, ¿qué hemos conseguido? Ya fuimos a una Copa América también con este mismo grupo. Ya fuimos a un Mundial con este grupo. ¿Y qué van a decir? ¿Que hay que esperar 4 años más? Hay que empezar a arriesgar la silla desde proyectos. Ese es el punto que hay que empezar a tratar. Y no nos distraigamos en la fiesta de las redes sociales. Claro, Carlos. Comparto esta tertulia, esta entrevista también con Javier Ávila. Javier, lo escucha el demoledor Carlos Tenorio. ¿Cómo le va? Gracias, Willow. ¿Cómo le va, Carlos? Un gusto tenerlo acá a través de la Superdeportiva 91.7 FM. Carlos, una pregunta directamente y de cajón. Para Carlos Tenorio, ¿Sebastián Becasese fue el responsable de hacerlo debutar al chico Guagua? ¿O alguien, algún directivo le indicó a Becasese que tenía que hacerlo debutar en este partido, Carlos? Mi querido Javier, un abrazo a la distancia. El que hoy haya debutado el chico Guagua y que el profe lo haya puesto, no es por allí. Primero, ¿ustedes creen que ese sea el entrenador idóneo para la selección, para ir a hacer cosas grandes al Mundial? Eso lo tiene que decir la federación. Después, el que está al frente de la selección
tomará sus decisiones, él es el que convoca. Pero para mí esto dejó al desnudo muchísimas cosas y abierta la puerta para que todo el mundo quede claro de que no es el entrenador el que toma las decisiones dentro de la selección, con el respeto que se merece. Que el chico sea convocado, perfecto, pueden llevar a un chico de 15, 16 a la selección, si cuenta con las condiciones y más allá de que no hay que acelerar los procesos, que quede bien claro. Pero ponerlo de titular por encima de todos los que están allí, yo lo puedo poner faltando 10 minutos, si es esa la idea, 10 minutos por esto, por lo otro, pero ponerlo titular a un chico que llevas de sparring, o sea, dejó muy claro de que desde allí viene de que la selección no tiene ni idea qué busca hacer con la selección en lo futbolístico. Simplemente está buscando suplir sus egos personales, tanto dirigenciales y punto. Esto hay que ser muy claro. Pero para mí hoy nosotros tenemos que estar claros de que el profe Becasese no es el entrenador que la selección debe tener al frente para sacarle provecho a toda esta camada de jugadores y hacer un gran mundial. Va a pasar lo mismo. Esto es muy claro. Después que haya puesto, sí, ahora es porque es algo muy visible, pero para mí el profe Becasese demostró que él no es el entrenador idóneo para la selección. No lo es. Muy bien, Carlos. Quería consultarle, usted dijo algo muy clave e importante, porque hay mucha gente que se contenta con que vayamos a un mundial, objetivo conseguido, no hay nada más. Y parece que el pueblo es engañado así. Vamos al mundial y no exijan más. Usted estuvo dentro del grupo que logró algo histórico para Ecuador, haber llegado a unos octavos de final. Octavos de final. ¿Por qué desde ahí no hemos podido superar esto, Carlos? ¿Por qué desde ahí Ecuador va, participa y hasta luego? 4 años de proceso finalizados, a la basura, y hay que empezar de nuevo. ¿En qué momento el jugador también, usted que lo sabe mejor que nadie, en qué momento el jugador se puede mentalizar de que hoy, por la realidad, proceso y evolución del futbolista ecuatoriano, podemos competir algo más, Carlos? Pero pensamos que antes de ser protagonistas de un mundial, tenemos que ser una Copa América, ganar una Copa América. Eso al jugador ecuatoriano lo mentalizaría mucho más en ese crecimiento que necesitamos, Carlos. No, mi querido Javier, y gracias porque esa es la forma que tenemos que nosotros empezar a conectarnos, salir de la mediocridad e ir detrás de logros representativos. Yo lo he venido manifestando años atrás. Fui uno de los jugadores que dio ese pequeño pasito, porque es un pequeño pasito. No hemos marcado una historia como verdaderamente se debe dar. Pero creo que le pusimos ya ese alto a decir, no podemos seguir pensando que Ecuador es una selección que solamente clasifica y va a participar. Y si hoy tanto replicamos en las redes sociales, en la página de la TRI, y confundimos a toda la gente joven, porque eso es lo que hacen, y pagar a Troll Center para que defiendan las irregularidades, como lo decía al principio. No, yo creo que es momento de empezar a hablar más allá de. Yo vengo escuchando y como dice el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sí, con el partido Chile ya clasificamos al Mundial y todo mundo tiene que aplaudir o salir a caravana. Yo creo que Ecuador ya no tiene que pensar de que es una selección, de que el clasificar al Mundial tiene que ser fiesta. Eso fue en el Mundial de Japón y Corea 2002, el 2006, 2 mundiales, pero nosotros vamos al 5º Mundial y más aún cuando la FIFA se puso el terno de Papá Noel y amplió los cupos, y con una selección como esta ponernos a decir que el entrenador está haciendo buena campaña porque estamos segundo. No podemos pensar de que estar segundo. No, Ecuador tiene selección para estar primero. Pero ¿qué pasa? El estar segundo y ya clasificamos al Mundial. ¿Y cuántos preguntamos? Que creo que soy uno de los pocos, y ahora lo escucho a Javier porque tiene que ser así. Al Mundial, que se comprometa la federación. No decir, es que esto es fútbol y no sabemos, pero si eso es lo que tú vendes. Vendes que somos la mejor selección, pues exacto. Y no tratemos de llevar una disputa dirigencial con la anterior y la que está ahora, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Vamos a clasificar al Mundial y tratemos de ir a cuarto porque el otro fue octavo. No, para mí esta selección hoy, con todo lo que representa en Europa individualmente estos jugadores, hay que exigirles, allá tenemos que apuntar, allá. Pero ¿saben qué?
Solo el que lo vive lo siente. ¿Cuántos de los dirigentes que están al frente de la selección ecuatoriana de fútbol o los que están en la parte deportiva jugaron al fútbol? Poquísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos ven su rentabilidad económica nada más, los ingresos que te dan por ir al mundial, las participaciones, y el hincha y la gente de fútbol se sigue contentando viendo que Moisés Caicedo pasa los años, que Piero Hincapié pasa los años, que William Pacho, esto, lo otro, y lo que pasó con todos. Y nunca conseguimos nada. Hace poco se ponía un ejemplo con Chile, la época dorada, 2 Copas Américas. Y es así que tenemos que ser nosotros. Hoy hay una camada de jugadores que da gusto verlos jugar. Yo lo he dicho, tuve en el 2006 y soy una de las personas que siempre digo, no quiero escuchar más los octavos de finales del 2006. Y eso quiere decir que no le tengo envidia a nadie, porque si la selección mañana llega a semifinales, nosotros vamos a seguir estando dentro de la historia. ¿Por qué? Porque fuimos la primera selección que dio ese pasito. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros ponernos a cruzar los dedos? No, que no avance, porque si no, a mí eso no me interesa, porque viene un presente, un futuro. Mi hijo juega al fútbol. Entonces nosotros tenemos que aplaudir el presente. Pero yo veo que los dirigentes viven en esa fiesta. Ah, no, vamos a nuestro 5º mundial, perfecto. Y eso los hace feliz a ellos. Pero ya hoy la gente tiene que saber de que tenemos que irnos dando la vuelta a esa mentalidad de que sí, Ecuador estuvo en el mundial. Vienen 4 años, Ecuador estuvo en el mundial. Pues claro que tiene que clasificar al mundial. O me van a decir que Ecuador, con la amplitud de cupos, hoy en día, con el respeto que se merecen estas selecciones, Perú, Bolivia, Chile, el mismo Paraguay, no están en nada. Porque si esas selecciones estuvieran en buenas condiciones y no pasando esta etapa de transición, te puedo asegurar que Ecuador entonces estuviera peleando los últimos lugares de eliminatoria. Y encima aplaudimos y decimos que el entrenador está haciendo buen trabajo, por el amor de Dios. O sea, más bien tiene un rompecabezas el profe Becasese de quién para y quién no. Porque mismo así, no es justo a una selección ganar 5-0, 4-0 o ganar contundente. Ojo con esto. Entonces no vengamos a decir, no, el entrenador hoy cuenta bastante con buena fortuna de que se ha encontrado con una selección que el profe Gustavo Alfaro también dejó mucho ya ampliado ese proceso. Son 8 meses, pues. A cualquiera darle esa selección, a Castillo, como lo repetí al principio, te la clasifica. Al mismo Pichón de Libertad te la clasifica y hace mejores cosas. Entonces, acá ya hay que empezar a exigir qué va a pasar en el Mundial y nada de que no sabemos que el grupo que te toque, la selección tiene que ir más allá de. Empecemos a pensar de esa forma y van a ver de que así mismo los resultados nos favorecen a nosotros, mi querido Javier. Totalmente de acuerdo, Carlos, totalmente de acuerdo. Esa es la mentalidad que necesitamos tenerla en Ecuador. Pero, Carlos, hoy vemos el respaldo a los procesos, al trabajo, a la formación de los chicos y jugadores, que es una realidad porque no nos podemos cegar. Lo que usted habla, el nivel del futbolista ecuatoriano hoy da para pensar y pedir, exigir algo más, porque tenemos con qué pelear acá en Sudamérica. Pero, Carlos, ¿por qué no hay el respaldo al director técnico ecuatoriano? Aguinaga había presentado un proyecto junto a otros exjugadores de la selección. Hay técnicos que dirigen hoy en primera. ¿Por qué no se da el respaldo al técnico ecuatoriano? Esta selección, concordamos, con un extranjero, con un ecuatoriano, por el nivel de futbolistas que tenemos, vamos a estar en un mundial, pero eso ya no puede ser solo el objetivo de llegar a un mundial. Carlos, ¿por qué el poco respaldo hacia el técnico ecuatoriano? ¿O credibilidad en esta parte? ¿O será que ellos buscan técnicos para esto, manejables, que lleguen a estar acá en la selección? No, yo creo que Javier, yo cuando tomé las riendas de la Asociación de Futbolistas, una de las cosas que uno tiene que empezar a reconocer es que el error no viene desde la otra parte, el error empieza con uno mismo. Y el error de que acá no se respete al jugador, al entrenador, empieza primero porque no estamos organizados. Y si no se empiezan a organizar los entrenadores, vamos a seguir entregándole recursos a la federación que dicta más de no sé cuántos cursos. Y sin embargo, cuando hay que buscar un entrenador, se hace de la vista gorda y sin embargo se llevan miles de dólares a costilla de los entrenadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es momento de que se unan. La Asociación de Futbolistas tocó estructurarla, no estructurarla, estructurar una
porque lo único que hubo una asociación en Boca, y hoy estamos nosotros a la vuelta de la esquina de echar a andar un proyecto, un plan de acción para el seguro de vida de todos los jugadores, un seguro de salud, que con los carnets puedan ingresar a los estadios y no porque tienen que regalar las entradas. Pero primero tocó organizarnos, identificarnos para llevar un proyecto y plantearnos ante cualquier organismo que maneje el fútbol, porque no es decir, yo fui Carlos Tenorio, perdón que me pongo en primera persona, yo soy Alex Aguinaga, Antonio Valencia, sí, eso es una cosa, pero acá tenemos que presentar proyectos colectivos que mañana tengamos todo el derecho de ser escuchados. Pero si no presentamos proyectos, ¿quiénes somos nosotros para exigir? Entonces yo creo que parte desde la organización, pero de a poquito creo que nos estamos organizando. Yo empecé a organizar ya la asociación y con los jugadores pasivos primero, porque es el jugador pasivo el que tiene mucho más amplitud y mucho menos vergüenzas o recelo porque no tiene un compromiso para exigir las cosas. Y de allí viene el jugador activo. Pero yo creo que lo del entrenador ecuatoriano parte primero porque tenemos que reconocer que no estamos organizados con una sola asociación de entrenadores. Están divididos, no sé si ustedes lo saben, ¿no? Una parte Guayas, otra parte Pichincha, y todavía no se resuelve ese problema. Entonces a la Federación Ecuatoriana de Fútbol aplaude y le gusta que estén desorganizados, porque desde ahí los vulnera. Porque si mañana te tiene que invitar al Congreso, no pueden ingresar dos, tiene que haber una sola. Entonces no están organizados, hay que decir las cosas como son. Los futbolistas dejamos de exigir nuestro derecho en la reforma del Estatuto de la Fe para hacer de los congresos hasta que nos organizáramos. Pero ahora sí lo vamos a exigir y no porque tenemos que pedirle permiso al quien está hoy al frente de la federación. Nos vamos a regir como manda la normativa de un estatuto. De no ser así, para eso están los temas legales. Más allá de que a veces los temas legales acá o lo que manda un estatuto les vale. Pero nosotros lo vamos a hacer como manda la ley. Pero ya organizados y entendiendo de que el primer error éramos nosotros, el primer problema éramos nosotros, no los dirigentes. Y no es pelear con el dirigente, es presentar proyectos y exigir nuestro derecho, pero cumpliendo con nuestras obligaciones. Y los entrenadores deben hacer esto porque de lo contrario, yo pregunto, hay no sé cuántos entrenadores con licencia aquí en el país, pero ¿cuál es la ley que ampara de que todos los entrenadores, el 80% de los espacios laborales para utilizar espacios de entrenador sean utilizados por ecuatorianos? ¿Dónde hay una ley? Entonces, si no se consiguen leyes, es difícil. Y eso es lo que hay que pelear, que se consigan leyes para que mañana nosotros sepamos de que allí está retribuyendo tu inversión, porque no te vale 2 pesos un curso de entrenador para dar una licencia a la federación. Pero si no hay una ley, ¿para qué siguen creyendo en esas mentiras? ¿Ustedes creen que los entrenadores como el Pichón, que viene demostrando hace tiempo, no puede estar con esta selección? Y muchos de esos jugadores, él es parte del proceso porque él estuvo en Independiente del Valle y conoce a muchos de los jóvenes. Mismo Alejandro Castillo, con turbulencias, hoy les está demostrando de que sí se tienen las condiciones. Primero que ese ecuatoriano conoce y ha sido jugador, mucho más, y encima de selección. Pero no, tienes que extraer el extranjero porque ahí está el negocio. Es por negocio, no porque sea mejor el extranjero que el ecuatoriano. Entiendan esto. Eso del entrenador extranjero es el negocio, nada más. Pero acá yo no estoy para hablar del negocio de ellos, sino de que a nosotros nos duele como ecuatoriano ver que seguimos viendo pasar nuestra buena selección sin conseguir nada. Hay muchos entrenadores aquí que no se les da la oportunidad. Es que no están capacitados, pero si la federación es la que dicta los cursos, pues entonces ¿qué? Les está mintiendo. Entonces, la vuelta viene por allí, mi querido Javier. Hay que organizarnos y espero que se empiece a hacer esto ya los entrenadores, que haya una sola asociación nacional y que se paren en firme. Y detrás de ellos vamos nosotros los jugadores, o delante de ellos vamos nosotros como jugadores, como la gran mayoría y parte principal del fútbol. Y van a ver cómo esto empieza a cambiar también. Carlos, muy buen día. Fernando Zamora le saluda. Le he escuchado con profunda atención. Usted reclama la presencia de proyectos, de un trabajo ordenado, organizado y sobre todo claro y honesto. Esto aplica a los clubes del fútbol ecuatoriano, Carlos, porque no cabe la menor duda que a nivel de clubes el fútbol ecuatoriano está atravesando una crisis de resultados, una crisis futbolística. Vemos, por ejemplo, con sorpresa cómo un solo jugador de la Liga Pro es convocado a la selección. Hay que cambiar la mentalidad en los clubes también, Carlos.
Mi querido Fernando, un abrazo a la distancia, un gusto saludarlo. Cuando yo hablo de los proyectos, y que lo he venido diciendo ya unos años atrás, y siempre decían, es que Carlos esto y lo otro, ¿no? Hace poco yo he mantenido una conversación con el presidente de la Liga Pro, el abogado Miguel Ángel Or, y rescato mucho siempre su postura, un tipo que dentro de críticas, de aciertos y desaciertos, siempre está abierto al diálogo con cualquier escenario o parte de la prensa, porque yo creo que cuando somos administradores nacionales, nosotros no tenemos que tener esa selectividad de que a este sí, porque este habla bien de mí. No, acá eso hay que parar. Y desde allí parte el proyecto, porque si hay un proyecto que nos va a beneficiar a todos, los primeros en ponerse de acuerdo tiene que ser la Liga Pro con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la cual no la hay. Entonces, que hoy sucedan estas cosas, allí viene el primer punto. ¿Cómo es posible que la Liga Pro, que es quien maneja el fútbol profesional, en donde se tiene que mostrar el jugador, en donde es la cara visible del jugador semana a semana, tú tengas que decidir por jugadores que nadie ha visto, y no porque el chico no tenga las condiciones, pero estamos hablando de 17 años. ¿Para qué se organizan, para qué se efectúan los torneos juveniles? El sub-17, el sub-20, es para eso. Entonces ahí te das cuenta de que acá se creen con un autoritarismo que la verdad impresiona. ¿O qué quieren hacer? No, acá ellos no son dueños de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y nadie se debe molestar cuando hay una opinión, porque por eso es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es de los ecuatorianos, y quienes pagamos la sostenibilidad del fútbol ecuatoriano somos los hinchas, los jugadores, no el dirigente, o es dinero de ellos. Entonces, si las cosas no se están haciendo bien, ¿quién más que nosotros para dar nuestro comentario, nuestra opinión, y siempre viendo de que se mejore? Entonces tienen que empezar a ponerse de acuerdo. La Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol deben trabajar de la mano, pero ¿sabes por qué no lo hacen? Porque la federación está queriendo absorber todo y de a poco le ha quitado espacio a la Liga Pro. Y nos guste o no nos guste, la Liga Pro creo que ha conseguido ayudar a los clubes, porque con el tema de la Liga Pro, la rentabilidad en los temas de los derechos de televisión, claro que ha aliviado mucho a muchos clubes que no tienen esa estructura económica para sostener sus clubes. Y yo pregunto, ¿y la federación en cuánto está aportando al fútbol ecuatoriano? Si están absorbiendo 2 o 3 personas todos los ingresos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, es importante que se mencione esto. Eso es un proyecto. Cuando verdaderamente queremos trabajar un proyecto que beneficie al país, debes de empezar poniéndote de acuerdo con los actores principales. Y tercero, los actores principales son los futbolistas. ¿Y cuando llamas a una reunión de trabajo a la mesa a los futbolistas, que son los que también tienen que saber cómo se va a manejar un torneo? Nunca los tomas en cuenta. Y por eso es mi insistencia siempre, y no tengo compromiso ni problema con nadie. Soy un tipo abierto y no soy selectivo con la prensa. Me llaman de cualquier parte del país, sea un medio digital, estoy siempre de frente, porque yo acá no estoy para que hablen bien de Carlos o yo hablo bien de nadie. Vamos a hablar los puntos que vayan en beneficio de todos nosotros. Entonces, eso no está pasando. Estamos seleccionando la parte de la prensa, que es al que yo hablo bien de ti, pero me das un pasaje o me llevas al mundial. Yo hablo bien de ti, pero me das las entradas para entrar a los partidos de la selección. Estoy hablando con palabras directas, sin ponernos con palabras que mañana el radioyente o el televidente no entienda. Palabras totalmente crudas. Y es así. Entonces, tienes ese grupito y encima los troll center que pagas para que te defiendan y punto. Y así no debe ser. Si yo estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal, tengo todo el derecho como administrador de una federación que le pertenece a todos los ecuatorianos y que toda la prensa debe tener siempre la opinión desde la fuente real. Pero no lo hacen. Toda la prensa tiene que participar a los entrenamientos de la selección cuando se los permitan sin que nadie sea selectivo. Eso debe cambiar. Eso era antes así. Entonces eso ahí da a entender que estás escondiendo mucho o que no sabes dónde estás parado. Porque eso da a entender que no saben dónde están parados y hablan de fútbol como si fueran jugados. Entonces, yo creo que estas cosas deben de empezar a corregirse y la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe coordinar con la Liga Pro, nos guste o no nos guste, porque es el que muestra a los jugadores que van a ser convocados a la selección. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se siente hoy Miguel Parrales
cómo se siente Carrillo, cómo se sienten muchos de los clubes como el mismo Orense, que hay un chico que es volante por fuera, lo vi jugar y que ya se mostró en la Liga Pro en primera categoría, y por los ojos de ellos te convocan a un chico de 17 como sparring, que los sparring siempre ha existido, y que después te salte de titular. O sea, ¿dónde estamos? Por el amor de Dios, yo creo que esta fue la gota que derramó el vaso, y espero que esto no quede nomás como es siempre, ¿no? La prensa son 2 días y después ya tiran otra cosa y nos distraemos. Ya mismo vienen las elecciones electorales. No. Esto tiene que tener una explicación o deben dar un paso al costado. No, así no pueden seguir las cosas. Nos estamos perjudicando y nos estamos perjudicando desde la primera línea de rentabilidad económica, emocional, que es el fútbol. ¿Saben cuántos se alegran cuando juegan la selección? ¿Saben cuántas personas venden y llevan un sustento a sus hogares gracias a la selección y no gracias al que es el dirigente? Gracias a la imagen de los jugadores, que quede esto bien claro. Se han colocado una camisa de protagonistas principales cuando no lo son. El jugador es el primer protagonista en el fútbol y es al que el vendedor ambulante le agradece, a los jugadores, no al dirigente. Pero claro que son parte de, pero ocupen su puesto. No. Entonces, yo creo que tenemos que ya tomar cartas en el asunto, y con esto no se quiere decir que hay que ir a hacer una huelga y sacar, no, porque hay que cumplir los lineamientos y normativas legales. Pero empecemos a trabajar ya un poco más integralmente, porque acá no estamos pensando en un proyecto íntegro que beneficie a todos los ecuatorianos, Fernando. Y sobre todo, que el jugador de la Liga Pro piense que las puertas de la selección están abiertas para todos, que no hay dedicatoria. No, concuerdo, Fernando. Si yo estoy en la Liga Pro, si yo estoy en el campeonato nacional, esa es mi primera fuente de mostrarme, de que vean mi talento, mis condiciones, la cual requiere el entrenador, cual sea, para ser convocado a la selección. Pero resulta que ni estando en la Liga Pro, en donde me ven todos los fines de semana, yo no tengo las opciones de ir a la selección. O sea, ¿qué nos está pasando? Los mayores logros se han dado por medios del fútbol nacional, ¿o estoy mal? Para irse a Europa tienes que pasar por el fútbol nacional, porque es el que te da la primera pauta para clasificar a un torneo sudamericano como es la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores. Eso es lo que te muestra para poder ir a la selección. Y resulta que no lo haces. Yo creo que aquí estamos dando pasos agigantados, pero con el respeto que se merece, estamos pisoteando la inteligencia de todos los que estamos metidos en el fútbol, mi querido Fernando y compañía. Sí, Marcelito Guevara también tiene una consulta para Carlos Zenodio. Marcelo. ¿Cómo está, Carlos? Un gusto saludarle. Bienvenido a Minuto 91. Carlos, dentro de los jugadores que pertenecen a Liga Pro, que pueden ser competitivos también, tal vez no ha afectado el tener 16 equipos en la Serie A y en la Serie B llenarse de equipos que sean franquicias o sean jugadores afiliados equipos afiliados a equipos de la Serie A. Mi querido Marcelo, buenos días, un abrazo a la distancia. Esto va dentro e incluido de lo que estamos conversando. La Liga Pro organiza un torneo a su conveniencia. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es la que después debe rentabilizarse o beneficiarse de lo que haga la Liga Pro, no dice nada. Entonces, es la Liga Pro y la Federación que deben armar un torneo en donde, digamos, si los 16 clubes de Serie A, los 10 o 12 de la Serie B, es suficiente como para nosotros tener una amplitud de los jugadores, armar lineamientos o reglamentos en donde quiénes deben actuar, si es un sub-19, un 20, no sé qué, no sé cuándo, pero nadie dice nada. Entonces podemos hablar mil cosas, pero desde allí parte, pues, armar un proyecto, y el proyecto no tiene que ser lo que piense yo como representante legal de la institución la cual presido. No. El proyecto tiene que plasmarse bajo la realidad de todas las provincias de todo el país donde existe fútbol, desde segunda categoría, para poder ver un ver un proyecto que permita mañana tener a los mejores, pero a los mejores en todos los aspectos, y eso no lo hay.
Entonces, Marcelo, hoy ponernos nosotros a ver si es que la reglamentación o la organización de la Liga Pro es suficiente para que la federación... No, primero que hay una resolución de 8 jugadores foráneos y no hay un reglamento para que mañana el jugador ecuatoriano tenga el espacio. Está totalmente abierta. Y yo lo conversé con la Liga Pro y creo que eso va en buen camino. Ya se dieron cuenta de que el tema no es beneficio para el fútbol ecuatoriano, sino un tema de negocios nada más. Allá, eso no es un tema mío. A mí me interesa ver que tengan oportunidades los jugadores ecuatorianos. Entonces, ¿cómo podemos hablar mañana de que con esos 16 tenemos delanteros que pueden suplir los que tienen que ir dejando en el camino a la selección? El mismo caso de Egner. ¿Cómo? Si el 80% de los clubes tienen 2 delanteros extranjeros en su frente de ataque y al que tiene no lo pone porque tiene que ser el suplente del extranjero. El extranjero no te va a ir a la selección. O quieren seguir incrementando el tema de los nacionalizados. ¿A dónde vamos? Entonces, si no hay coordinación, no vamos a hacer un proyecto. Entonces, y es hora de que quienes estén al frente de las administraciones sea gente que presente proyectos y un plan de acción. Y si no se cumple, tiene que dar un paso al costado. Entonces, desde allí parte. Si no, hablar de la Liga Pro, de que si lo que hace la Liga Pro es bueno o malo, no nos va a dar porque hay un ente regulador que es la FEP. Y si la FEP le da igual que traigan 20 jugadores extranjeros y todos puedan estar en cancha, y entonces ellos ¿qué hacen? Van a decir, es que no hay de la Liga Pro, entonces nos toca traer juveniles, porque van a salir a decir eso tarde o temprano. Pero tú como ente regulador tienes todo el derecho de sentarte con la Liga Pro, pues, y hacerle ver de que mañana no tenemos jugadores para convocar porque la gran mayoría de los espacios de lo que necesitamos, los próximos Moisés Caicedo están utilizados por extranjeros, pero si no lo hacen, porque están pensando más en un ego individual de parte y parte. Y yo sé que la Liga Pro siempre ha estado abierto a hablar, con todo mundo lo ha hecho, y con nosotros está de frente para que se lleve este megaproyecto y también oportunidades para los chicos jóvenes con lo que vamos a realizar. Pero nosotros somos una parte, pues, y la parte principal, el núcleo principal del fútbol, que es la FEP. ¿Quiénes son? Para nunca responder un correo, para manejar su silencio administrativo, institucional. ¿Quiénes son? Y algo que ante la ley, eso no es legal, Marcelo. Entonces, vamos a tomar las cosas en serio. O sea, quieren ser protagonistas, quieren hablar cuando les da la gana, responder cuando les da la gana. Acá no es así. Ellos son uno. El país somos 18 millones y no creo que debe ser así, Marcelo. Carlos, el Team Delgado, otra de nuestras figuras, compañero suyo en las elecciones históricas, es miembro del directorio de la Ecuatoriana de Fútbol. Ha conversado con usted, bueno, otro personaje del fútbol, también representante de la Asociación de Fútbol Esmeraldas, que usted lo conoce muy bien, es Omar Estupiñán. Pero me enfocaba más en el Team Delgado. ¿Usted ha conversado con el team? ¿Por qué es que, no sé si el directorio de la Ecuatoriana de Fútbol ha conversado con el presidente o simple y llanamente el señor Egas toma las decisiones unilateralmente? Mi querido Huelo, a ver, aquí sí hay 2 temas que hay que separar. Y me gustaría, y si algún rato lo requieren, yo se los puedo pasar. Ustedes tienen que tener claro, ¿no? Yo estoy cruzando mi carrera de derecho, ¿no? Cuando se exigen reglamentar las instituciones, empiezan con un estatuto, normativas, reglamentos, ¿no? Entonces, la reforma del estatuto, mediante la resolución de la FIFA, de todas las federaciones, es que seamos incluidos todos dentro de para que seamos parte y podamos opinar para estructurar los proyectos que nos beneficien a cada país. La cual, ¿qué hace la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Y que quede bien claro, muchos pensarán de que el TIN es el representante de los futbolistas dentro de la federación, y lo acaba de decir Willow. El TIN es miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hasta el día de hoy, nosotros como asociación tenemos que tener un representante para que vele por los intereses de los jugadores, la cual la federación, ellos saben que con Carlos no la tienen fácil y se hacen de la vista gorda. Un punto para que quede claro, el TIN no es miembro ni el representante de los jugadores, porque ese representante lo pone la asociación y quien decide quién va es Carlos. Eso es un derecho que está en el estatuto, la cual no se está cumpliendo. Segundo,
nosotros tenemos que ser parte de las comisiones que tiene la federación, la cual no lo tenemos. Entonces, el señor Omar Estupiñán, que también lo mencionabas, no sé a quién representa. A Esmeraldas no sé, porque la que yo tenga entendido, la Asociación del Fútbol de Esmeralda viene ilegal a más de 30 años, la cual hay puntos que aquí, mañana cuando las cosas empiecen a destapar, va a haber algo, porque ¿qué pasa? Tú has venido utilizando el voto de la Asociación de Esmeraldas a favor para elegir al presidente de quien es ahora el representante legal de la federación, cuando acá nada de esto ha sido legal. Ojo con esto, ¿eh? Entonces, el señor Omar Estupiñán, no sé a quién representa. A Esmeraldas no lo sé. Que quede bien claro esto, Willow, y espero que escuche la entrevista. Acá hay que ser así. Entonces, Esmeralda debe empezar a organizarse para que nuestro voto sea escuchado en la federación. Ojo con esto, ¿eh? Y el Team Delgado, si no es escuchado, creo que es una falta de respeto, porque un jugador histórico con voz y voto lo tengan invisibilizado, por el amor de Dios. ¿O qué está pasando con el team? Entonces, nosotros como asociación hemos hecho nuestro proyecto, hemos estructurado nuestra AFE y estamos a la vuelta de la esquina de presentar todos nuestros sustentos legales para exigir nuestros derechos que nos avala el estatuto y que lo respalda la FIFA. Que quede bien claro esto, mi querido Willow. Entonces, el señor Omar... Pero usted no ha hablado con el team, digamos. ¿Cómo? O sea, ustedes son ex compañeros, amigos, me imagino. Nunca Muy amigos somos. somos. Y hace 10 días nos sentamos en Guaya, muy amigos, y lo he conversado con el team eso. Claro, porque eso es importante, digo, o sea, usted ya lo expone. Ahora, Carlos, quizás en esta parte final de la entrevista, lo que nosotros notamos, obviamente, es si hay una molestia. Ustedes como gremio de futbolistas del AFE, usted nos comentaba que están tratando también de arreglar algo que hay que ser claros. Usted tomó una asociación de fútbol, de futbolistas también, incluso en algún momento sancionada por la ente regulador de los futbolistas a nivel de FIPRO, y en donde, usted sabe, estuvo Iván Hurtado con los problemas anteriores con el abogado Emilio Valencia. Bueno, también la Asociación de Futbolistas del Ecuador estuvo en algún momento en entredicho, Carlos, claro, cuando usted no estuvo, ¿no? Pero ¿cómo encontró usted esta AFE también, digamos, maltratada por esa situación y sancionada en algún momento? Sí, no, y para que quede bien claro, ¿no? Yo no estoy exponiendo al team, el team está muy claro y yo lo he hablado, porque tarde que temprano nosotros íbamos a estructurar la AFE y vamos a ir detrás de nuestro derecho. Entonces, si el team es miembro del directorio de la federación, nosotros tenemos que tener nuestro representante como asociación de futbolistas que nos avala el estatuto de la FED, ¿sí? Esto no tiene que decir de que no. Si el team allá dentro del directorio de la FED no es tomado en cuenta para la toma de decisiones, pues ahí es un tema aparte, ¿no? Y también el tema de Omar, como yo se los digo. A Esmeraldas no lo representa Omar Estupiñán, porque para que eso se dé, debe ir bajo los lineamientos de una asociación que esté legalmente legalizada, valga la redundancia, desde el Ministerio del Deporte, la cual ya se han hecho todas las averiguaciones, hay interventores, pero no sé para qué interventor si la asociación no ha sido legal, pero eso ya es un tema ya dirigencial. Y después, en el tema de la asociación, que son puntos bien claros, ¿no? ¿Y por qué les digo de que hoy hay un proyecto? Y la gente dirá, 4 años que hace la asociación. Lo mismo diré yo, tiene 100 años, terminó de cumplir la Federación Ecuatoriana de Fútbol y miren con qué nos encontramos. Entonces eso quiere decir de que están peor que la asociación y Carlos en 4 años creo que ha conseguido bajar las aguas. Hay que entender qué es el organismo internacional y cuándo intervienen los organismos internacionales. El tema FIFPRO que todo el mundo quiere saber porque han sido suspendidos y cosas por el estilo. El organismo internacional en cualquier asociación u organismo interviene de acuerdo a lo que nosotros como asociación le podamos entregar a ellos. Ellos son quienes manejan las líneas de imagen, o sea, los derechos de imagen de todos los jugadores a nivel mundial, en donde se efectúan estos temas de los PlayStation. Entonces, por eso ellos retribuyen con un recurso a las asociaciones y dependiendo del ranking FIFA es el monto que se entrega. Hace años atrás, por lo que tampoco no estábamos tan posicionados en el ranking, se recibía una cifra de más o menos $260,000, es lo que se dice, nosotros no lo hemos recibido. La cual esos recursos están totalmente muy bien diseñados y estipulados para beneficio interno de la administración y obras sociales, pero que vayan en línea para los futbolistas, ¿no? Que hayan escenarios donde los futbolistas que no tienen
clubes tengan para entrenar y cosas por el estilo. Algo que yo no sé si se hizo porque no soy quien. Cuando tomé las riendas de la asociación, lo primero que hice fue suspender todo tipo de ingresos porque había muchas irregularidades que se hicieron una sola. Entonces la gente se enfrascó más en el tema FISPRO, que FISPRO lo que te exige es una auditoría para verificar qué se hicieron con los recursos y encontrar los culpables, ¿no? Entonces ese es un tema aparte. Como también si mañana no se audite esos recursos, no creo que haya gente tanto le interesa si los jugadores no salen a reclamar los que estuvieron o fueron perjudicados. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que en el mismo saco colocaron recursos como del caso del Deportivo Quito, y en donde sí hay jugadores ecuatorianos perjudicados, que ese sí es un tema que ya sí se debe tomar en consideración con las anteriores administraciones, porque se desaparecieron muchos recursos y cifras muy altas que no estaban en mi administración. Ojo, yo tomé las riendas de la asociación el 26 de febrero del 2021, intervenida por el Ministerio del Deporte, cesado de sus funciones. Quiere decir que los anteriores administradores fueron cesados de sus funciones, como quien diga, retirados por malas administraciones, para que quede bien claro. La cual, cuando tomé la asociación, que no tomé una asociación ni con estructura propia, sin nada, y lo pueden decir o preguntarles a quienes estaban en la anterior administración, cuando ustedes se los encuentren, ¿dónde estaba la asociación cuando usted la presidía? Tenían oficinas, para que le respondan eso, para que no se queden con que, no, es que era tal persona. No, acá las cosas como son. Hoy la asociación, lo primero que dije, para tener institucionalidad hay que primero estructurar el organismo, porque una cosa es la institución y otra cosa es la institucionalidad. Entonces, hoy nosotros estamos encaminados en nuestra institucionalidad y dije, si no tenemos una oficina propia, por lo menos de 2x2, no podemos hablar de que nos pueden respetar los organismos. Tenemos oficina propia. Entonces, ¿cómo es posible que en 4 años, y eso lo hice en 1 año, ya teníamos oficina propia, solo con autogestión de quienes manejan los derechos de imagen de los jugadores aquí en el país? Entonces te pregunto, 20 años la asociación, 10 años cada uno de administración, y nunca compraron una oficina, pero movieron muchos millones de dólares. Te pregunto, ¿de qué administración habla? Entonces, nosotros hoy hablamos desde una pequeña base que se va a ir ampliando. Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo pertinente. Hay temas que se tendrán que llevar a lo legal, porque hay un tiempo, de lo contrario va a prescribir, pero eso todavía está dentro del marco de la ley y se va a tomar acciones, para que esto quede bien claro. Y no con el ánimo de ir en contra de nadie, pero los que estuvieron en sus administraciones tendrán que hacerse cargo, o por lo menos dar una explicación documentada, porque esto no es de boca, esto no es decir, sí, esto lo otro, o Carlos habla esto lo otro. No, yo hablo bajo bases que me la pueden preguntar y me hago cargo hasta el día de hoy de todo lo que hemos hecho y lo que se va a conseguir. Entonces, es muy claro que tengan bien claro esto. Entonces, nosotros vamos a ingresar a FISPRO, sí, pero con una institución, con institucionalidad, en donde FISPRO, todos los lineamientos que exige los tenemos, para que mañana se den cuenta que acá no estamos nosotros para beneficiarnos nosotros, sino para que haya una asociación que respalde los derechos, la dignidad y el respeto del jugador, que es el que rentabiliza todo y es el más maltratado acá. Entonces, para que quede estos temas bien claros, mi querido Willy y compañía, de que la asociación no se manejó bien. Pero eso es algo que cada quien tiene que rendir cuenta de lo que se ha venido presentando a la asociación, jugadores que han venido a reclamar desde el 2015. El Deportivo Quito presenta también documentación en donde certifica con documentación a la federación que ha pagado muchos recursos que sobrepasan $1 millón, que han caído los recursos a manos de la Asociación Ecuatoriana de Jugadores del país y no han sido llegados a manos de los dueños de sus recursos, que eran los jugadores. Eso sí es algo que duele, porque le estás robando al jugador, estás perjudicando al jugador. Después los recursos de FISPRO, al fin y al cabo, pero estos de acá no. Y lo pueden conversar con el Deportivo Quito, en donde hemos mantenido muchas conversaciones y varios jugadores han cedido y han tenido que perder recursos para llegar a acuerdos. Y los que no se han puesto de acuerdo harán su concurso de acreedores y presentarán su documentación. Pero todo lo que esté detrás del 26 de febrero de 2021, todo eso va a ir dentro de la demanda que se pondrá a las anteriores administraciones para que puedan cumplir. Porque nosotros hoy no tenemos los recursos. Y la reunión del directorio y la asamblea general dio la potestad para que se pueda llevar ese tema legal
ante quienes cometieron sus errores, porque de lo contrario nosotros no podemos pagar esas cifras exuberantes cuando hay jugadores que hoy no pueden comprar una silla de rueda, se nos pueden morir en un hospital porque no tienen para una medicina y las anteriores administraciones brillan por la ausencia. Esto es simple y sencillo, mi querido Willy y compañía. Reveladoras, demoledoras sus declaraciones, como era su seudónimo deportivo, mi querido Carlos. No será la primera vez que conversemos de estos temas, más bien el hecho es de que siempre el deporte, el fútbol ecuatoriano debe ir de la mano también con las buenas administraciones en la ecuatoriana, en la Asociación de Futbolistas Ecuatorianos y Liga Pro para el mejor desenvolvimiento de nuestro balompié. El abrazo, Carlos, el agradecimiento, siempre lo recordaremos. Mientras no haya otro demoledor en la selección, tenemos que estar a expensas de buscar a ese destroyer como lo fue usted con su capacidad futbolística, salvo esa jugada con Joe Cole, pero así es el fútbol, ¿sí se acuerda? Porque donde la clava adentro, le juro que pasamos a cuartos. No, esa jugada me acuerdo muy bien. Yo creo que todos ustedes, y terminabas de decir algo importante, yo creo que es una de las formas que nos va a ayudar como país. Hoy estamos hablando y puntualizando dentro del fútbol las partes administrativas, pero esto también es un mensaje para nuestro país. Toda administración tiene que venir aunado a un proyecto y que todo se lleve bajo la legalización, la reglamentación, la transparencia de recursos. ¿Por qué? Porque eso permite que todos estemos bien. Y la verdad que admiro mucho, porque esa es una palabra, y eso nos pasa también en el gobierno central. Entonces, en el fútbol no podemos que porque es Carlos Tenorio y jugó 2 mundiales, eso no tiene nada que ver. A mí hoy tienen que verme como un administrador. Y si mañana hay irregularidades en la asociación, soy el primero en poner el pecho a las balas, y si tengo que ir preso, lo haré. Pero no puedo salir lavándome las manos solamente diciendo, yo ya no soy parte de la asociación. No, conmigo no va a ser así. Y por eso mucha gente comenta de que yo no me llevo con uno, es que yo aquí no estoy para ser amigo ni llevarme, no, con todos me llevo. Lo que sí no voy a tolerar, que irregularidades que mañana perjudican al más necesitado queden impunes. Y eso no podemos, sea el que sea. Por eso cuando se toma una decisión administrativa hay que estar claro qué es lo que busco. Si voy a buscar beneficiarme personalmente yo, piénselo bien. Pero eso no puede pasar. Y ustedes son testigos. ¿Cuánto es maltratado el jugador? ¿Cuántas llamadas entran de que se siguen vulnerando los derechos laborales? De que no le pagas al jugador, de que sus aportaciones al IES son descontadas en los roles de pago, pero nunca son depositadas al Instituto de Seguridad Social. Y eso es un delito penado. Y que para eso estamos trabajando, porque eso no puede, ese es el respaldo mañana cuando te retires de tu familia. Pero muchos hoy no se pueden jubilar porque sus aportaciones fueron cortadas y sin embargo descontadas. Pero ¿cuántos hablan de esto? Entonces, yo creo que la única forma después, y ya me voy a la segunda pregunta, de que tengamos nuevos delanteros, Agustín Delgado, Carlos Tenorio y muchos que han pasado, es de que se empiece a manejar de la mano la Federación y la Liga Pro, para que se empiece a ver desde la Liga Pro a los próximos delanteros. Se tiene que regularizar la línea de los 8 jugadores foráneos. El equipo que tenga recursos, que contrata al que quiera, pero a mí lo que me interesa es el jugador en cancha, porque acá pueden estar los 8 en cancha y ya lo han hecho varios clubes. Y si tienes 8 extranjeros en cancha, ¿quién vas a ver? Entonces ya le propuse a la Liga Pro 4 en cancha y el cambio extranjero por extranjero, y van a ver el fútbol ecuatoriano cómo crece, porque el extranjero va a tener que pelear con el extranjero todos los días para poder ver quién juega titular y se pueda mostrar para ser vendido. Pero si ya están abiertos 8, todo el mundo se acomoda, se llevan la plata, no pasa nada. ¿Cuántos extranjeros hoy vemos de calidad que salen si no tienen competencia? Pero ponga a competir al extranjero con el ecuatoriano, al ecuatoriano con el ecuatoriano, extranjero con extranjero, y van a ver cómo viene. Pero ¿sabes por qué? Porque eso es lo que se debe hacer, pero tiene que ser coordinada con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, sepan que yo, mi querido Willo lo sabe, me habló de la entrevista, no me interesa si es de Cuenca, si es del Oriente. Busco la forma, pero cumplo, porque para eso yo estoy dentro de una administración en donde hay jugadores en Cuenca y me pueden preguntar si está pasando algo en Cuenca o en el Oriente. Entonces, ¿por qué tengo que negarme una entrevista? ¿Por qué? No. A la hora que me llamen, tengo que estar disponible para dar respuestas a las preguntas de acuerdo a lo que estoy administrando. Es solamente eso
mi querido Fernando, Marcelo, Willo, Javier y compañía, Cristian, cuenten conmigo siempre para dar mi opinión de acuerdo a lo que estamos inmersos todos. La prensa tiene que ser de puertas abiertas para toda administración. No hay que ser selectivos, porque si no damos a entender que estamos escondiendo. Carlos, el agradecimiento, el abrazo y reitero, no será la última vez, la mejor